volviendo a la metáfora, ¿verdad? Están los que nadan con la corriente, están los que nadan a contracorriente y están los que flotan nomás con la corriente. Eso es lo que yo quiero recalcar, eso tiene que ver con el deseo, ¿verdad? Entonces, pero como te digo, es una narrativa, es una analogía, es una manera de plantear. Entonces, si uno no tiene ningún deseo, uno elimina, como voy a decir, los deseos irrelevantes o perjudiciales o conflictivos, uno elimina. Entonces lo que queda es la vida en sí, en su benignidad, en su omnibenevolencia, en su naturalidad y en su especie de expresión de un bienestar, lo cual voy a llamar que es instalarse en ese estado, ponerle. Para mí es más sencillo otra vez que eso, porque es natural, pues es lo que ya somos. El no estar instalado en eso es distraerse nomás con pensamientos o con el ego o con lo que sea. Entonces, por eso eso también está en existencia. El ego es resistencia, ¿verdad? O insistencia. Ambos son una especie de deseo positivo o negativo, el cual se conflictúa con la existencia, con lo que hay acá, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos que si viene un sufrimiento a nuestra situación o circunstancia, entonces nosotros nos entregamos, y en la medida en la cual más nos entreguemos, paradójicamente menos sufrimos, aunque sea el sufrimiento la experiencia, vamos a decirle, del necesaria para ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo iba a ir con la autenticidad, porque cuando uno está, porque si yo digo, por ejemplo, si hablamos del reino de los cielos, de la iluminación o de la liberación, lo que sea, entonces están los iluminados allá, ¿verdad? O los liberados allá, o los que están en el reino de los cielos allá, y todos los demás estamos acá, ponele. Pero si vos adoptás, o sea, no es adoptar, ¿verdad? Si yo voy entrando en esta comprensión de la autenticidad, entonces si yo digo, estamos en la autenticidad, estamos todos en esa autenticidad, ¿entendés? Solamente que mi autenticidad, como está conectada con mi comprensión de que la vida en sí es una especie de bienestar muy profundo, o sea, profundo pero a la vista, pero a la vez implica el trabajo meditativo o de la virtud, de la moral, de la filosofía, ¿verdad? De todo, de lo que sea, de yo estar conectado o incrustado, o como vos decís, estar en ese estado, ¿verdad? En el cual yo siento ese bienestar, que es la vida misma, entonces estoy bien. Entonces, por eso es lo que te digo, pero toda la gente que sufra y que sufra daño y que cause daño, están siguiendo también su autenticidad, solo que su autenticidad tiene más que ver con ese ego ardiendo de deseos y de miedo y de todas las negatividades posibles que, ¿cómo podemos nosotros juzgar? Justamente volver a juzgar. ¿Cómo nosotros podemos juzgar? No podemos juzgar. Podemos juzgar con ritmo. Esa es la manera de entender. Resulta que el no juzgar es una, se diría, admonición, una exhortación a abstenernos en todo lo que nos sea necesario juzgar. Pero podemos juzgar porque definitivamente en la perspectiva de la relación de los seres humanos, que es la de la multiplicidad, que también es y existe, ¿verdad? Dentro de esa unicidad, uno tiene su actitud en la que corresponde en algún caso dado juzgar. Más vale no juzgar, pero cuando se da la necesidad hay que juzgar también. El juicio es imprescindible en ese caso, y cuando sobre todo se refiere a uno mismo, cuando vos estás hablando de que realmente nosotros ya no necesitamos, ¿verdad?
en realidad es una forma de expresarte que en un sentido nos estamos dando cuenta de que realmente eso es lo fundamental y necesario. Pero en No otros... necesitar que... Y no necesitar, por ejemplo, nada Claro, en cuanto al innecesario, deseo sí, innecesario, sí, sí. en ese sentido. Pero interrogarse persistentemente, ¿es eso así conmigo? Esa es una de las cosas que tienen que ver justamente con la presencia visible o invisible del ego. A eso es lo que yo apunto, porque realmente esa es una actitud que requiere de una lucidez permanente y de una sinceridad a toda prueba con uno mismo, porque de improviso nuestro propio ego salta sin que uno se dé cuenta. Sí, ¿verdad? pero va a ser como, es como la serpiente, como dice Ramakrishna, es como la serpiente, es como la soga quemada o la serpiente sin colmillos. Ese salto no va a ser un salto como va a ser, ¿entendés? Es Y diferente porque es... me parece bien que vos encares de esa Yo manera. encaro así, Es una no... forma en la que realmente Porque la agresión ya está desactivada, en la parte está desactivada. y Pues. la mayoría ¿Entendés? así nomás lo encara también. Aquellos que vos dijiste que están obrando de acuerdo a su propia autenticidad. En realidad, uno cuando mira atentamente y comprende, se da cuenta de que esa tal autenticidad consiste en realidad en un autoengaño. Y Uno no sí, puede llamarle simplemente autenticidad. Yo le bueno, llamo, y como le llamé hoy, en realidad conforme, o sea, condicionado por su propia naturaleza, podemos decir. Porque la autenticidad en realidad implica tener la lucidez también para comprender que los otros funcionan de forma errada, si es que funcionan de forma nadie errada. dice que no, pero si vos mantenés ese juicio acá en tu nuca, en la parte trasera de tu subconsciente, entonces va a ser más difícil que el amor, tu propio amor fluya, lo cual, lo cual va a conectar con esa gracia permanente que está también Dios ahí. Y mi Dios conecta con tu Dios y ahí la gracia florece también. Y está Eso bien. es más lo que digo, ¿En yo qué no digo... sentido? Pues, como la palabra autenticidad no es la más apropiada probablemente, porque la autenticidad implica que estarían actuando desde la verdad, porque la sinceridad implica verdad, la sí, verdad es la ley. pero si vos pones la verdad como una escalera, como una gradación, entonces el último escalón de abajo es la mentira. En Y realidad, el escalón de arriba es la en verdad. todos los escalones hay que poner la verdad. Así dice un dicho de Rabindranath Tagore. El amor no es solo un impulso, debe contener verdad, que es la ley. Y eso vale como un principio universal. Y en realidad eso no excluye que uno comprenda que los demás no tienen el control para digamos, impedir que esa forma en que están actuando, en algunos casos pueden tener o no tener, en algunos casos pueden deliberadamente estar omitiendo controlarse a sí mismo porque a lo mejor está en su manera de desear, de funcionar, causar daño también. Y en realidad a eso es lo que Bueno, apunta. hablando, por eso es lo que te digo, vamos a simplificar. Esto en el lenguaje religioso se llama los santos y los pecadores. Pues eso fue lo que yo te dije hace rato de la iluminación y del reino de los cielos. Si vos, si estamos usando el lenguaje, ¿verdad? Si usamos el lenguaje de cierta manera, entonces allá están los santos y acá están los pecadores. Entonces mi idea con la autenticidad es justamente la idea de Jesús cuando Él dijo, los publicanos, las rameras y los publicanos van delante de ustedes en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Significa, cuando uno tiene sus pecados muy fuertemente obvios, ¿verdad? Muy poderosos, muy grandes, todo el mundo también ya sabe, todos te juzgan, vos ya sabes. Entonces ahí está un arrepentimiento también muy cercano.
mismo la parábola del fariseo y del publicano, o quien era, que uno está rezando así alto y altanero y con el pecho afuera. Mira, Dios, que yo no soy como este pecador. Y el otro que está ahí, ay Señor, soy pecador. ¿Quién salió justificado? Dice Jesús. Eso es lo que la gracia hace. Desactiva esa especie de, bueno, allá toda esa gente que está en el error y que está en el... Y entonces si yo digo, bueno, ellos siguen, por eso te dije que la verdad, si pones como una escalera y decir, bueno, los santos están allá arriba y los pecadores acá abajo, y vos vas subiendo cada escalerita hasta llegar ahí, entonces no se vuelve tan... Eso forma parte del conflicto también, según lo que yo entiendo, porque ahí se separa, se separa de una forma en la cual, como yo digo, yo tengo que ver hasta qué punto mi propio juicio puede estar contaminando una posible ocasión de gracia o de compasión o de perdón o de providencia divina, ¿verdad? Que pueda caer sobre las personas. Y entonces, ¿por qué por mi propio ego ponerle, ¿verdad? Que yo pueda? Pero, como vos decís, este es tu dicho también muy, muy lindo, ¿verdad? No hay que perder la capacidad de indignarse ante la injusticia, ponerle, ¿verdad? Entonces, están ambas cosas ahí, por eso es lo que yo te digo, pero nuestro camino no es ese camino de los pecadores y de la santidad. Nuestro camino es más bien de la discriminación y de la sabiduría y del discernimiento y del desactivar uno mismo su propio ego, su propia agresividad, y ahí uno al desactivar acá clic, entonces afuera se desactiva también. Y ahí la gracia está, porque la gracia está permanentemente, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Lo único que yo te digo es que cuando nos toca juzgar, cuando nos toca, y ese cuando nos toca es nosotros quien tenemos que discernir. Sí. No es porque nosotros pensamos que estamos incontaminados, que realmente tenemos que abstenernos de ajustarnos a la recta palabra, al recto pensamiento y a la recta acción cuando corresponda. En todos los casos y en todas las circunstancias, nuestra mente tiene que estar enfocada en eso. Desde esa perspectiva, como te digo, vale perfectamente todo esto que vos estás diciendo, con, te digo, la acotación de que uno debe permanentemente estar en la actitud de él mismo obrar rectamente. O sea, buscar el reino de Dios y su justicia, que es el que a todos beneficia y fundamentalmente a uno mismo, ¿verdad? Pero esta es una cuestión que es más fácil de comprender también. Cuando vos hablas del lenguaje religioso y de todo lo demás, en realidad eso es separar mentalmente ya otra vez. El lenguaje tiene que ser la recta palabra. Religioso o no religioso, siempre tiene que ser la recta palabra. Por eso, en realidad, para justamente llegar a ese punto, según mi discernimiento, cuando estuviste mencionando esa posibilidad o esa situación de que Dios puede ser infinito o puede ser finito, que se puede ver que la realidad es la palabra más apropiada. Todas esas especulaciones están bien, pero lo importante que vale comprender es que desde la mente en realidad uno llega al punto en que comprende que en última instancia la realidad suprema solamente puede ser expresada como ni esto ni eso. O sea, en este contexto no es ni infinita ni finita la realidad desde la perspectiva de la palabra, porque la palabra en realidad está para insinuar o indicar algo respecto a una realidad esencial y básicamente indecible, ¿verdad? Entonces, cuando uno se da cuenta desde la mente que realmente la realidad es tal como decís vos, ya no entra, ya no le vienen esos conflictos porque son innecesarios. Es la palabra
que ¿Qué realmente... conflicto? El conflicto es si la realidad es finita o No, infinita. no, eso es una metodología nomás para Y es una llegar metodología, a... me estoy refiriendo a otra metodología o a la misma metodología en todo caso. Y es la misma porque como yo te digo, lo que vos planteás es justamente lo que así Lao Tzu empieza el Tao Te Ching. Él dice, el Tao de las palabras no es el verdadero Tao. Entonces uno entiende eso, como vos decís, con la comprensión uno sabe ya eso. Y por eso sus palabras, por eso yo te dije hace rato lo de Ramakrishna, que la serpiente ya no tiene más colmillos, o la soga ya no puede más atar porque ya está quemada. Entonces, o lo que dice Muji de que la luna está de día, no tiene ese impacto, porque vos ya no crees en el ego, o en las apariencias, o en los espejismos, o en tus propias creencias. Algo ya no cree en tus propias creencias. ¿En qué sentido lo que crees o no crees? Ahí, por ejemplo, como te digo, es la adopción de una postura. Porque en realidad no hay postura, porque todo es un juego de lenguaje, pues. No, es un mero juego de lenguaje. En realidad esa es una manera de enseñar que se tiene en el hinduismo, porque si todo es real, aún las apariencias, uno tiene que tener la aptitud de diferenciar eso. Nada hay que no sea real. O sea, justamente como estuve pensando en estos días, ¿verdad? Uno puede hacerse dos preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Quién soy yo? Y sí. Entonces, una respuesta que uno se puede plantear es que nada hay que no sea Dios. Sí. Nada hay que no sea yo. Sí. ¿Verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, toda realidad perceptible o no perceptible, aparente o no aparente, es real, ¿verdad? Todo es real, es uno y se puede decir la nada no existe luego, ¿verdad? O el no ser no existe, porque uno se planta en esa realidad, te voy a decir, inescindible desde lo profundo, porque lo escindible se da justamente en las apariencias y uno sabe que eso se da en las apariencias, pero que el propio ser en realidad está en aquello que es indiviso, que es único, que a nada excluye ni siquiera a la nada, que la nada no existe. Entonces es la mente, digamos, que llega a esa luz de comprensión, a esa iluminación, por usar una palabra, o a esa paz o comprensión, la recta comprensión le llama el budismo. Entonces desde esa perspectiva, cuando es necesario discernir, la joya suprema del discernimiento tiene que estar funcionando. A eso me refería yo, de que en realidad de esa manera uno se mira también permanentemente a sí mismo y el conocimiento de sí mismo, de uno mismo, de la verdadera naturaleza del ser de uno. Yo le llamo de la naturaleza divina del ser de uno, porque la palabra Dios es apropiada y es lo que los sabios también emplean para designar a aquello que es indecible, indescriptible, inexpresable, que a todos alberga. Esa es la enseñanza de sabiduría. Entonces, nuestro ser es divino, es una palabra completamente apropiada. La palabra realidad es una palabra que desde la mente refleja, así como mencionaste vos, el objeto, aquel objeto que está allá, y ese objeto es sin vida, sin nada. Sin embargo, Dios es vida misma. Eso yo te digo, una preferencia tuya, pero que dicho sea de paso, se alinea mucho con las mías también. Eso me lo dicho, pues si yo también vibro y me alineo con la palabra Dios en general, porque me parece, como te digo, un juego de lenguaje apto para ciertos sentimientos devocionales que uno puede tener en lo que respecta a esa realidad.